Leyenda La Carroza del Malvado. Cuenta la leyenda que don Félix Manuel de Villatoro fue uno de los más prósperos comerciantes de Nueva España en el siglo XVII. Desde su llegada a la capital se dedicó a trabajar con ahínco, sin hacer vida social que le procurase esposa y familia a la postre, de manera que llegó a la edad madura soltero. Sin embargo, esto lo tenía sin cuidado, pues su trabajo le mantenía ocupado y siempre rodeado de gente. Trataba a sus trabajadores con respeto y consideración, ajeno a las marcadas diferencias de clase y casta que imperaban en aquella época. Don Félix vivía bien, tranquilamente en una ciudad que le había cautivado desde el primer momento. La fortuna le sonrió y, unida a su trabajo duro, le trajo dividendos considerables con los años. Su negocio más acertado fue asociarse con el catalán don Ángel Ferreira y Talamante, quien era pariente lejano del virrey. Este lo nombró proveedor general de palacio y de la ciudad, de manera que con la sociedad don Félix aseguró un mercado para sus mercancías, con la promesa de obtener rendimientos más elevados. Con los años, don Félix y don Ángel vieron acrecentar su fortuna, hasta convertirse prácticamente en los más acaudalados de la ciudad. Solteros y maduros, habían cultivado también una buena amistad. Solían reunirse con frecuencia a degustar buenos vinos añejos. Con el paso de los años su amistad se estrechó. En una ocasión en que se hallaban disfrutando de un vino añejo, luego de hacer las cuentas de las ganancias de su negocio en común, don Ángel, que era de carácter reflexivo, viendo ante sí los papeles que daban fe de su fortuna, dijo a su amigo y socio: ¿No os parece, don Félix, que disfrutaríamos mejor de nuestra fortuna de tener familia? Decís bien, don Ángel, mas en la vida no se puede tener todo. Fortuna tenemos y en nuestra amistad nos consolamos. Tenéis razón, respondió don Ángel tras un suspiro. Mas, ¿a quién servirá el fruto de mis largos años de trabajo? ¿A quién? No os preocupéis por eso, amigo. Os adelantáis demasiado en el tiempo. Aún nos quedan muchos años de vida. Noches después de esta conversación, don Ángel acudió a visitar a don Félix a su casa. Este se extrañó al verlo llegar a tan intempestiva hora, pero atento y buen amigo como siempre, le recibió con una copa de vino. Notó la palidez en el semblante de su amigo, la falta de brillo de sus ojos, su ánimo decaído y el temblor de sus manos al beber el vino. Don Ángel intentó mantener una conversación casual, pero no le fue posible. Se hallaba turbado, inquieto. Don Félix no pudo soportarlo más y le preguntó: ¿Qué os pasa, don Ángel? ¿Qué turba vuestro ánimo? En aquel instante don Ángel dejó caer la copa, se encogió en el sillón, temblando, presa de un terrible dolor que no le permitía hablar. Don Félix, alarmándose, en cuanto pasó el duro espasmo, llevó a su socio hasta su lecho. Con grandes trabajos pudo recostarlo, pues era tan viejo como él. Don Ángel se notaba débil todavía. Hablaba entre balbuceos, hasta que en un momento de lucidez pudo decirle: ¡Ay, amigo mío! Mi fin está próximo. Moriré. Angustiado al oírle, don Félix le acomodó las almohadas, tomó su capa y le dijo: Aguardad, os traeré a un médico. No, suplicó el enfermo, traedme mejor un confesor. Ambos os los traeré al instante. Don Félix regresó rápidamente con el cura y el médico. Este lo revisó y a continuación entró el padre. Entretanto, el médico se dirigió a don Félix con la expresión seria y el semblante grave para comunicarle que su amigo agonizaba. Don Félix, consternado, quiso saber qué mal padecía. Mal de años, don Félix, del que nadie escapa, contestó el médico. Unos momentos después el padre salió de la alcoba. Don Ángel está en paz con Dios. Ahora desea hablaros, don Félix. Voy en el acto, padre. Arrodillado ante su amigo moribundo, don Félix enjugó el sudor de su frente y aguardó en silencio a que el espasmo de dolor pasara. Entonces don Ángel habló: Amigo mío, voy a morir ya.
A nadie tengo en tanta alta estima como a vos, y en nadie deposito más confianza, por lo que deseo daros un encargo. Decídmelo, lo cumpliré al pie de la letra, prometió al moribundo. Bien sabéis que no tengo familia. No la tenemos ambos, por desgracia. Así es. Por eso os pido que reunáis todos mis bienes y los repartáis entre los menesterosos. ¿Tal deseáis, don Ángel? Preguntó un tanto asombrado don Félix. Sí, deseo que mi fortuna sirva para aliviar enfermos, consolar viudas y huérfanos, ayudar a los necesitados, que sirva para socorrer a los pobres, como lo manda nuestro Señor, y tal limosna sirva para disminuir el tiempo que purgará mi alma en el purgatorio por los pecados de mi cuerpo. Da toda mi fortuna a los pobres, amigo mío, hasta agotarla. Que Dios sea testigo de vuestra encomienda. En vuestro lecho de muerte, juro cumplir con vuestros deseos, don Ángel, prometió solemne su socio, tratando de dominar su pena. El moribundo usó su último aliento para despedirse de don Félix, mirándolo con unos ojos en los que la sombra de la parca ya se adivinaba. Apretó con fuerza la mano de su amigo y luego ésta cayó yerta, laxa. Después del deceso de don Ángel Ferrera y Talamante, don Félix se dedicó a cumplir la promesa hecha a su socio y amigo. Separó del capital común el que perteneció a don Ángel y entró en posesión de sus propiedades gracias a un poder notarial que el difunto, quizá presintiendo el deceso de su vida, había dejado a su nombre, acreditándolo como heredero universal. 9 días después del sepelio, don Félix comenzó a cumplir con la voluntad de don Ángel. En su carroza, acompañado únicamente por un trabajador y distrayéndose de sus propios negocios, acudió a los más humildes barrios de la ciudad, donde habitaban indios, mestizos y gente de color, la población más empobrecida en aquella época. Luego de llamar a la puerta de las viviendas y anunciar su encomienda, entregaba un saco de monedas de oro en las manos de las familias. La gente recibía gustosa el inesperado regalo, deseando ventura y que Dios se lo pagara al gentil caballero, pero éste siempre respondía: pedí la misericordia divina para el difunto don Ángel Ferrera y Talamante, por cuyo encargo os socorro. La caridad continuó por varios días. El recorrido de don Félix por los barrios más pobres y alejados le mostró las carencias que sufría la gente, y que mitigaba o resolvía en su totalidad gracias a los sacos de monedas de don Ángel. Mas don Félix pronto dejó de salir a repartir en su carruaje, pues rápidamente corrió la voz de que el noble caballero estaba repartiendo la fortuna de su difunto socio. Entonces los pobres, enfermos, menesterosos e incluso pillos comenzaron a desfilar a la puerta de su casa, con innumerables quejas y peticiones de ayuda. A ellos entregó puntual el oro, sin que en ningún momento se sintiera fastidiado por las visitas. Sin embargo, llegó el día en que la fortuna de don Ángel se agotó, pero los pobres, enfermos y menesterosos no, por lo que continuaron acudiendo a su casa en solicitud de ayuda. Don Félix explicaba a cada uno que la fortuna del difunto se había acabado, y por tanto su encomienda, pero la gente insistía. Entonces, con intención de librarse de la multitud, agolpada siempre a su puerta, dio por repartir su propia fortuna. No obstante, pronto le cansó la situación. No podía ni atender sus propios negocios por atender las solicitudes de los pobres, siempre llamando a la puerta de su casa o buscándolo en sus negocios. Había comenzado a repartir su fortuna en un intento de acabar con aquella engorrosa situación, pero cayó en cuenta de que nunca acabaría, pues un hombre, pensó, no puede acabar con la pobreza por muy grande que sea su fortuna. Se consideraba a sí mismo un hombre de bien, satisfecho por haber cumplido la última voluntad de su amigo y socio. Nada le obligaba a continuar ayudando con sacos de su propio oro a los pobres, pues pensaba, cuando su propia fortuna se agotara, la gente seguiría insistiendo.
Por ello, un día en que una gran cantidad de gente tocaba fuertemente a su puerta y lo llamaba a gritos, mucho se molestó, de manera que decidió poner fin al problema. Abrió la puerta de su casa y en acto les dijo: escuchad bien, señores. La fortuna de mi difunto socio don Ángel Ferrera y Talamante se ha agotado. Lamento deciros esto, pero es la verdad. Un rumor asombrado recorrió la multitud, para enseguida dar paso a un tropel de comentarios. ¿Habéis oído?, dijo uno. ¡Qué descaro!, señaló un anciano. Un hombre obeso de rostro hinchado por el alcohol le reclamó. Según tengo entendido, don Ángel dejó tanto oro como para socorrer a toda la colonia. Dicen que su fortuna alcanza para ampararnos por 10 años o más. Sí, don Ángel pensó en todos nosotros, los pobres desdichados, señaló una mujer con exagerada expresión de congoja en el rostro. No os creemos, don Félix, exclamó otro. Yo creo que pretendéis robarnos lo que nos corresponde. Yo creo que pretendéis robarnos lo que nos corresponde, gritó el hombre obeso, levantándole el puño en actitud amenazante. Don Félix lo abofeteó, encolerizado ante la ofensa. ¿Qué osáis decir, bellaco? Lo que todos dicen, que os habéis apropiado del oro que deberías repartir. El anciano don Félix lo miró con desprecio. Luego se dirigió a la multitud. Escúchanme todos. La fortuna de don Ángel se ha agotado, y para socorrerlos, desde hace un mes, vengo echando mano de mi propia fortuna. Así que sabedlo bien. Yo hice juramento de repartir entre vosotros la fortuna de mi socio, y lo he cumplido. Por tanto, no recibiréis más caridad de mi hacienda. ¡Marchaos! Al darse vuelta para entrar en su casa, don Félix aún escuchó los insultos. ¡Traicionáis la amistad de vuestro difunto socio! ¡Nos robáis lo nuestro, ladrón! ¡Idos al diablo! ¡Váyanse al diablo!, fue la respuesta final del comerciante, tras lo cual dio un portazo. No obstante, las serias acusaciones del populacho llegaron a oídos del clero. Días después del enfrentamiento, un fraile llamado Mariano, amigo suyo, fue a visitarlo para esclarecer los rumores. Don Félix, más tranquilo ya, tachó de calumnias todo lo dicho en su contra. Le narró con detalle las obras de caridad que había realizado con la fortuna de su fallecido amigo, las cuales incluso habían llegado a resolver definitivamente las necesidades de quienes bien supieron emplearlas. Volvió a jurar ante el fraile haberse apegado al deseo de su amigo hasta agotar la última moneda. El fraile quedó satisfecho con lo dicho por don Félix, lo cual daría a conocer al clero. Empero continuaron las quejas, y esta vez se dirigieron al Santo Oficio, en forma de anónimos o de cartas firmadas, cuya acusación principal era la apropiación ilícita de la fortuna del difunto, así como el incumplimiento de su voluntad. Los funcionarios del tribunal mandaron llamar a don Félix para que rindiera declaración, y éste declaró lo mismo que ya había declarado a fray Mariano. Como prueba de cumplimiento del deber, ofreció sus libros de cuentas, que podían ser retenidos en el tribunal para que los funcionarios revisaran y comprobaran la veracidad de las anotaciones realizadas en ellos. Los funcionarios, viendo la seguridad de su talante y la prueba ofrecida, le dejaron ir. No obstante, le advirtieron: iniciaremos una averiguación, y si habéis tocado un solo ochavo de la fortuna que se os dejó, seréis severamente castigado, don Félix. ¡Bah! ¡Haced cuanto gustéis! Recién salía del tribunal, cansado ya de que se dudase de su honradez y de su honor, cuando un grupo de mendigos lo abordó para pedirle ayuda. ¡Ayúdenme!, dijo un hombre fuerte y sano. ¡Tengo hijos que no comen! ¡Tenemos hambre! ¡Ayúdanos! Os voy a ayudar como merecéis, gandules. Esta vez el español no se contuvo. Levantó el fuete con que se espoleaba su caballo y soltó un latigazo tras otro sobre los mendigos, que se hacían a un lado ágiles, aullando de dolor. Pronto subió a su carroza y desde ahí los amenazó. «Escuchadme, racimo de perdularios. Haced saber a todos que si alguien se me acerca en demanda de caridad,
lo que le daré serán latigazos. Pero los menesterosos no se amedrentaron y al verlo marchar le gritaron: ¡Exigimos nuestra herencia! ¡Exigimos nuestra herencia! ¡Devolver nuestro oro, sinvergüenza! Ante los insultos constantes a la puerta de su casa, don Félix se asomó por un balcón, casi enloquecido de cólera. ¿Con qué eso creéis de mí, bellacos? Y en respuesta a los alaridos, lanzó una caja metálica a las cabezas de sus agresores, a las que siguieron otros muebles. ¿Quién podría soportar tan gran afrenta? El hombre ya era mayor, su comercio se hallaba descuidado, y aunque mucha fortuna poseía, perdió el interés por el trabajo. Pero más aún, su carácter cambió por completo. No había sido lo que se dice un alma de Dios, pero era noble a su manera. Ahora, ante los insultos puntuales en su casa, que en ese momento taladran sus oídos, don Félix se asoma por el balcón de su casona, casi enloquecido por la cólera. Esa misma noche abandonó la ciudad, yéndose a ocultar en su casa de campo en San Andrés de las Cuevas, hoy Tlalpan. Sus sirvientes, testigos de todo lo acontecido, atienden presurosos sus órdenes de cargar con el oro, las joyas y todos los bienes que representan valor económico y cerrar la casa cuidadosamente. Sin que nadie notara su salida, se dirigió hacia su casa de campo, y en cuanto llegó ahí, ordenó cerrar el zaguán e impedir la entrada de persona alguna. Exiliado y prófugo, transcurrieron sus días. Una melancolía extraña lo invadió, en medio de la inusual tranquilidad de que ahora gozaba. Sin embargo, ahora lo fustiga una obsesión: saber todo lo que se dice de él. Así, decidió enviar a 2 sirvientes como espías hasta la capital de la Nueva España. 3 días más tarde los criados regresaron. No se atrevieron a decirle todo lo escuchado, por el aspecto preocupante que se observaba en él. Pero don Félix insistió. «¿Qué se dice de mí? Hablad sin recelo». «Dicen que sois ladrón y malvado», le respondió uno, «que habéis despojado a pobres, enfermos y viudas de su legítimo oro», agregó el otro. «¿Qué más? Contestad», ordena otra vez don Félix. «Lo que vos ya sabéis, señor. Cosas terribles». Los hombres quedan en silencio y con él don Félix entiende que hay algo más todavía. Sin hablar ya, espera la respuesta. Fija la vista en el criado más nervioso, que agacha la cabeza. Entonces éste, tras dudar un momento, se atreve a decir: «Entended por piedad la miseria de la pobreza, los vicios que ella crea. No vale la pena que os causan. No creáis tal, señor. Es que dicen que vos robáis a don Ángel Ferreira desde que éste vivía». La noticia revolvió algo en su interior, más allá de su hígado hecho piedra. La luz en su cerebro tornó en oscuridad, al tiempo que sus ojos mostraron una serenidad extraña. Despojada de todo sentimiento, ajena al mundo, y sin embargo brillaron, con el destello que acusa los pensamientos siniestros. Sin más ordenó a los criados: «Volver a la capital ahora mismo, y reunir a pobres y mendigos en las plazuelas y puentes. Anotadme bien direcciones de viudas y de enfermos, de nobles mendigantes y de cuanto necesitado tengáis noticia». Sin explicarse la orden y un tanto temerosos, los criados obedecieron enseguida. Al día siguiente, luego de que estos regresaban con la información y cargaran su carruaje con cofres de oro y viandas, don Félix partió hacia la ciudad. Horas después, el comerciante llegó hasta el puente llamado Villamil, donde sus criados han reunido previamente a la gente. En el lado opuesto del puente se hallan todos expectantes. Don Félix se levantó de su asiento y les dijo: «Tenéis hambre, ¿verdad?». «Sí, noble caballero, ayúdanos por Dios, que os protege», le respondieron. «Danos unas monedas y comida», suplicaban algunos. «Hábil es vuestra mano para extenderse y mostrar la palma vacía. Pero mirad cuántas viandas traigo en este cesto», exclamó al tiempo que les mostró una canasta con jamones, quesos, panes y vinos. «A vuestra boca humedece. Sentís el vacío y el ardor de vuestras entrañas. Os embriagaréis de un sorbo con mis vinos. Se llenarán con mis jamones. Igual os tragan mis canes, igual se pelean. Y mirad cuánto oro brilla en este cofre.
El hombre extrajo las monedas del cofre y las elevó, para dejarlas caer otra vez en su sitio. El tintineo atrapó la voracidad de la muchedumbre, que en ese instante se atropelló de empeñones y suplicaba: «¡Danos unas monedas! ¡Ayúdanos, generoso hidalgo! ¡Habéis de ir al cielo por ello!». El anciano comerciante abrió entonces otro cofre, lo levantó para vaciarlo en el instante, lleno de piedras pequeñas, que la gente recogía. Entre la confusión y la premura, el anciano rió y dijo: «Nada os daré de mi fortuna. Perdularios, infames, nada será vuestro, falsarios mentirosos». Entonces espoleó a sus caballos con fuerte latigazo, y éstos relincharon, para correr entre la multitud que se hacía a un lado, desconcertada y furiosa. Luego acudió a las casas de enfermos, de viudas y de cualquier necesitado, conocido o desconocido. Igual castigo les impuso, solo cambiaba la forma de la humillación. Y así, con el paso de los días, procedió también con los ricos venidos a menos, quienes los visitaban en su casa de campo para solicitarle préstamos. La urgencia o la catástrofe inminente les obligó, aun a costa de recibir la respuesta ya común del comerciante: «Idos a pedir oro al diablo, porque a mí ni un centavo». La fama de don Félix Manuel de Villatoro se extendió por toda la ciudad. La corte, la nobleza, los clérigos, los comerciantes ricos, todos lo calificaban de cruel y perverso, al enterarse de la venganza que ejercía sin piedad sobre pobres y hambrientos. Mas cuando el acto humillante ocurría, algunos menesteros dieron por acercarse a los acaudalados, que curiosos o consternados miraban a cierta distancia el espectáculo. Trataban de obtener alguna dádiva de ellos, aprovechando la conmiseración que despertaban, pero nada lograron. Mas ante el descrédito social, hubo un solo hombre que se apiadó del viejo comerciante: el padre Mariano, testigo de uno de los tantos excesos de don Félix. Deseó en ese instante la vuelta del juicio para su amigo. Tal petición no fue escuchada, al parecer, sino meses después, cuando don Félix recobró la lucidez e hizo un examen de conciencia ante la imagen cristiana. Entonces tomó la decisión y acudió a la iglesia con un pensamiento: «Iré a pedir perdón al señor de Burgos y rogaré al padre Mariano que se haga cargo de mi fortuna y la reparta entre los pobres». Don Félix sonrió después de mucho tiempo. Ahora se encontraba bien consigo mismo, libre del rencor y del odio que tanto lo lastimaron y que se oponían finalmente a su naturaleza bondadosa. «Solo falta dar satisfacción a mi arrepentimiento para ser libre por completo», pensó. Cuando llegó a la iglesia, que en ese momento es objeto de reparaciones, se detuvo un momento en la entrada, observando el trabajo. Sobre la acera opuesta donde él se encuentra, venía el padre Mariano, que lo saludó desde lejos con paso presuroso. Este a su vez contestó el saludo cuando el padre se acercó. «Ah, fray Mariano, qué bueno que os encuentro». «Más bueno que venís a la casa de Dios, don Félix». En ese instante, justo a sus espaldas, dos hombres que se sostenían en un andamio, elevado a una altura cercana al techo, recibió una cruz de dos trabajadores, que recién le han quitado del frente de la iglesia. Los trabajadores extendieron sus manos, hábiles colocaron la cruz en sus hombros, mas en el intento de ponerla en pie, tambaleaban con su peso. Se mecía con peligro el andamio. Uno de ellos, al sentir flojos los amarres en su cintura, a su vez atados a la cuerda, liberó la mano derecha para sujetarse del grueso cordel del andamio y evitar la caída. Al fin se impuso el peso de la cruz sobre una sola persona, y el símbolo se dejó caer con todas sus fuerzas en el cuerpo frágil de don Félix. Momentos de dolor y fallecimiento transcurrieron. El padre reaccionó, volvió el cuerpo de don Félix, que yacía de espaldas, destrozado, a un lado de la cruz de piedra casi destruida. Pronto lo abrazó con gran desconsuelo, y en ese momento elevó un deseo: «Dios mío, escuchad a su alma, y si algo vino a pedir, concédele su deseo, Señor misericordioso». Acto seguido realizó el rito de absolución de costumbre. Más especial diligencia puso en ello, pues lo consideraba de mayor necesidad para el difunto, por no haber confesado sus pecados.
Días después, Fray Mariano encontró el testamento de don Félix, en el que lo nombra donador a nombre de su inmensa fortuna, y el fraile, bajo la administración y tutela de su parroquia, como recomendó el difunto por escrito, comenzó a ayudar a pobres y enfermos, con el deseo de salvar de este modo el alma de su amigo. Pero el destino que había empujado la cruz ahora dispuso cumplirse otro capricho. Una noche, cuya fecha nadie recuerda con precisión, se empezó a escuchar el traquetear de una carroza por las calles empedradas de la capital. Dos caballeros que ahí se hallaban fijaron su atención en el vehículo que se veía venir a la distancia. «Escuchad qué galope, don Fermán. Prisa debe tener quien así conduce su carruaje. Cierto es, y si no está loco, seguro que lo guía el diablo». El carruaje avanzó veloz, mas al pasar cerca de los hombres, mengúa su marcha, y estos se quedaban pasmados ante la horrible visión. Un esqueleto vestido con elegante atuendo era el conductor. Sus caballos de piel negra y brillante trotaban enérgicos, haciendo sonar con estrépito las herraduras, y detrás del carruaje, dos seres pequeños de rostro diabólico y alas oscuras lo acompañaban como una corte. A la distancia parecían dos grandes mariposas negras que revoloteaban encima del carruaje, pero en ese momento que el conductor ha detenido a los caballos, los seres descienden y parecen empujar el carro. El espectro mira a los hombres un momento, luego se aleja. Los hombres coinciden en que se parece mucho al carruaje del difunto comerciante. Uno de ellos asegura que lo es, sin lugar a dudas. Aún fresco el recuerdo de don Félix en la mente de la población, el espectro se encargó de que no lo olvidaran, pues a partir de esa noche empezó la pesadilla. La capital de la Nueva España se halló sobrecogida por el miedo y el horror, pues puntual se escuchaba el galopear de los corceles y el traquetear de la carroza de don Félix en cuanto llegaba la noche. Cuentan aquellos a quienes tocó verla de cerca, que llamaba a sus casas con sus manos descarnadas, y en cuanto el morador abría, se quedaba aterrado, sin habla ante el espectro, que estiraba sus delgados brazos sin piel hacia la persona diciendo: «Vengo a pediros perdón por la ofensa recibida», dice el morador, que le contestaba en cuanto podía hablar de nuevo, y así le decía: «Quien quiera que seáis, marchaos de mi casa, que no os soporto». Pero el espectro no se iba, antes bien se arrodillaba ante él para decirle: «Soy don Félix Manuel del Villatoro, y no me iré de vuestra casa hasta que me habéis perdonado». Dice el hombre que, si bien no olvidaba la ofensa del fallecido, trémulo por el miedo le perdonaba diciéndole: «Os perdono de corazón, pero marchaos ya, por amor de Dios, vete». Mas al cerrar su puerta y escuchar alejarse la carroza, dice el hombre que entonces se quedaba pensando: «Qué extraño que no viniera a ofenderme como lo hizo cuando vivía». Así durante varias semanas continuó la visita nocturna de la carroza del malvado, como dio en llamarle la gente. Lo mismo se presentaba ante ricos y pobres, ante cualquiera que hubiera sido ofendido. Entonces, cuando la gente oía acercarse la carroza, aseguraban puertas y ventanas, rezando a su alma, esperando temerosos que la carroza detenida volviera a alejarse, pero el espíritu traspasaba los muros hasta el lecho donde la familia se hallaba. «Alejaos de mi casa, espíritu errabundo. No causéis más temor a mi familia», hablaba el anciano señor de la casa, pero el fallecido insistía: «Imploro vuestro perdón, que mucho os ofendí cuando vivía. Perdonado estáis y ahora marchaos». Se volvió difícil transitar por la noche en las calles. Dicen que por todas partes se le veía, en puentes y plazas, se le vio detenerse y caminar inquieto, seguido por su corte demoníaca, y luego aparecía, en cualquier sitio, en aquella carroza que traqueteaba de un modo mecánico, cansado, pero imparable al fin como su dueño. Más de una vez, algunos frailes intentaron detener la carroza cuando ésta llegaba de Tlalpan. Levantaban la cruz en alto al tiempo que le rogaban: «Deteneos en nombre de Cristo». Pero el vehículo pasaba de largo sin hacer caso de los padres, presurosos por llegar a su destino. El horror de que era presa la ciudad hizo reunir a oidores, frailes y representantes del virrey para tratar el asunto.
Así, Fray Tomás de Hurtado contó haber presenciado un caso semejante en Villas Claras. Los asistentes al punto preguntaron de qué manera había acabado con la aparición, a lo que Fray Tomás respondió, diciendo una misa por la calle. Sí, es menester decir la misa en la calle por donde el aparecido entra en la ciudad. Si tal es el remedio, tenéis la licencia del virrey, señaló el representante. La cosa no es tan sencilla como pensáis, respondió el fraile. Debéis concentrar a todos aquellos a quienes ofendió en vida don Félix Manuel de Villatoro. Ya terminada la misa y cuando veáis que se acerca la carroza, deberéis cantar a coro la letanía del perdón. ¿Qué sucederá entonces?, cuestionó el representante. La carroza y su guiador retrocederán. Se marcharán para no volver jamás. ¿Vos encargáis del ritual?, preguntó un oidor. Sí, si así lo queréis, dispuesto estoy. Preparado el plan, se levantó un altar a media calle, en la entrada de la ciudad, que comunicaba con el camino que venía de Tlalpan. Noches después se congregaron todos los que fueron ofendidos por el difunto comerciante. Se escuchaban comentarios en voz baja, que no llegaban hasta el sacerdote, ocupado en preparar la misa. Tanto que nos injurió, y ahora habremos de liberarle de su penar, comentó un anciano. No hay más remedio, señor. Con tal de no verle más, dijo un hombre encorvado. ¿Y si nos ataca de nuevo? Muchos en verdad le molestamos. ¿Molestar? Si solo fue nuestro derecho. Nada hará. Os aseguro que en gracia de Dios estamos todos los pobres. Callad ya, señores, que el padre empieza, ordenó un hombre mayor, cuyo porte distinguido y vestimenta pobre acusan una posición venida a menos. El padre Tomás procedió a la misa, dicha en latín como es costumbre. Se escuchó extraña en ese lugar. Parecía retumbar a esa hora en que todo es oscuridad, en que los árboles, al pie del camino, y sin que se moviera una sola de sus hojas, hacían más fúnebre el paraje, y a medida que transcurrió el tiempo, todo daba la impresión de detenerse, de esperar, en una atmósfera cargada de temor. Y justo cuando el padre vierte el agua bendita sobre los asistentes, dando por terminada la misa, se escuchó el rodar de la carroza del difunto. Todos corrieron asustados, pero el padre los llamó con firmeza. Señores, entonad la letanía del perdón. Pronto, que ya la carroza está sobre nosotros. Y la letanía comenzó ante lo inminente. Fieles difuntos, dice el padre con su voz quebrada, perdónale, Señor. Ánimas del purgatorio, perdónale, Señor. La carroza se detuvo bruscamente ante los rezos, y el padre exclamó, ánimas que en pena por este mundo vagáis, obtenido nuestro perdón, retornad a Dios. El terror, el horror invadió a todos. Los labios se resecaron temiendo el ataque, pues la carroza de repente parecía querer avanzar. La muchedumbre retrocedió cuando el espectro los miró por un segundo, con una expresión que reflejó sentimientos de un profundo dolor, pero luego su rostro volvió a la calma, libre al fin de remordimientos, y sin más, tiró de las riendas de los caballos y dio media vuelta. Se alejó perdido en las sombras para siempre. Así fue como se libró la capital de la Nueva España de la carroza del malvado, quedando como recuerdo del exorcismo, por algunos años, el altar con la cruz.